México avanza a octavos, vence a Marruecos, el líder de grupo. Vaya, estos muchachos hay que ponerles ya los nuevos niños héroes. No, no es cierto, el tema es de que sinceramente, qué buen partido hicieron. Y ojito, un sabor medio agridulce porque lo de Matteo Levi, los que alcanzamos a ver la jugada le cayeron encima. Afortunadamente ya está estable, sin embargo sigue siendo algo lamentable. Ojalá que esté muy bien porque creo que estaba dando una buena participación pese a ser sus primeros minutos en el torneo. Ahora, fuera de ello, también Marruecos evidentemente estuvo con un planteamiento y un plantel, no el titular, pero sí se notó sumamente superado por la dinámica de México, en donde ya está en octavos y es una barbaridad. Se va a enfrentar al anfitrión, ojito con eso. Vamos a analizar este partido tácticamente. Antes te dejo el top de los mejores y los peores jugadores que nosotros elegimos en este partido. Chécalo muy bien. Vamos con lo mejor, en donde ponemos a Diego El Chicha Sánchez, Diego Ochoa y Yael Padilla, los tres de México. En lo peor ponemos a Mohamed Hamoni, Anas Tahouart y Mohamed Kebdani, los tres de Marruecos. Empezamos en lo táctico y te digo, Marruecos arrancó con un 4-2-3-1, mientras que México con un 3-4-1-2. Era interesante porque al momento de defender era marcadísima el 5-3-2 y Marruecos avanzaba con una especie de 4-4-1-1 para pasar a un 4-4-2 para atacar. Incluso cuando trataban de generar esas búsquedas de huecos entre centrales y laterales era un 4-2-4 y de inmediato replegaban al 4-2-3-1. Si te das cuenta, no había tanto sacrificio en zaga y mucho menos en medio campo. Los que se movían era el 9, el falso 9 y los extremos para pasar a la transición defensa-ataque. De entrada, cuando Marruecos empezaba a hacer su juego en los primeros 25 minutos, evidentemente México le costó mucho. ¿Qué empezaban a hacer? Que sí, buscaban esos huecos ya mencionados, avanzaban los marroquíes y sí trataban de generar espacios. Lo que pasó mucho es que este medio campo, hablando tanto de Ober Vargas como de Garza y de igual manera Gilberto Mora, bajaban demasiado y los 9 o las referencias estaban demasiado lejos. Hablamos tanto de Jiménez como de Matteo Levi cuando estaban. Entonces, encontrarlos de repente era mucho porque trataban de generar conducciones y en lo que subían tanto ya el Padilla como el Chicha no tenían tanto espacio, no había tanta situación en donde se pudiera generar peligro porque, repito, muy separados los 9, los mediocampistas muy atrás para recibir el balón y ahí se empezaban a comer muchos espacios. Naturalmente, cuando México se empezó a sentar fue cuando se centraron un poquito más los 9 y entre Yael y de igual manera lo del Chicha estaban haciendo muy bien su sube y baja. Aquí obviamente obligaron a que Marruecos empezara a replegarse un poquito más. Era curioso porque se defendían muy marcado con el 4-2-3-1 y simplemente los extremos eran los que recorrían para fungir el 4-4-1-1. Ya después empezaban a bajar y naturalmente se convirtió en un 4-4-2, pero siempre estaban de esta manera. Curioso porque naturalmente los extremos o los carrileros de México tenían que pasar por dos aduanas. Eso era curioso. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Que en esta situación, cuando empiezan a llover centros, justamente es en la primera jugada donde Levi se queda a nada de anotar. Y aquí, interesante, después en un balón detenido, donde también hay que mencionarlo, los de Marruecos estuvieron cometiendo cantidad de infracciones en este sector del terreno de juego, en una de esas viene el contacto sobre Matteo Levi, que repito, un defensor o no sé si un mediocampista, pero vaya un jugador bastante corpulento de Marruecos, le cae encima a Levi y lo dejaron inconsciente. Y eso naturalmente alarmó a todos los presentes y a todos los que estábamos viendo la transmisión. Se menciona que ya está bien, ojalá que así sea y que no pase a más. Sin embargo, sin duda es una baja bastante sensible porque creo que le inyectaba dinámica al ataque. ¿Qué sucede con esto? Que empiezan a cambiar. Entonces, se hace ya más una especie de 3-4-3 fijo, en donde entra Iker Fimbres. El tipo toma aquí una posición muy interesante, donde ya tienes a un Mora más adelantado, de igual manera tienes a Yael Padilla y tienes a un Obed Vargas que iba a conducir el mediocampo. Creo que este no fue ni de cerca el mejor partido de Obed Vargas, porque cuando se empezó ya el 3-4-3 y otra vez el 5-2-3 para defender, digamos que tiene espacio aquí, pero al tener tanto espacio, Marruecos empezaba a retroceder un poco, en las conducciones se perdía demasiado. Esto en la recta final del primer tiempo, gran parte del segundo, y ahí se perdían muchos balones. Marruecos por su parte simplemente replegaba y estaba un equipo bastante bien, ancho, no largo, ancho y ocupando los 5 carriles y de inmediato buscaban pases. Ya en el segundo tiempo, al minuto 50, cae el penal de una mano clarísima y hay que mencionarlo, Gilberto Mora tampoco tuvo su mejor partido,
pero qué buena definición hizo. O sea, lo de Morita, mis respetos. E incluso, si tú me preguntas, que no lo estás haciendo, ¿verdad? Pero yo lo quiero decir, Mora, creo que estuvo bien que incluso hasta lo hayan sacado ya de cambio. ¿Por qué? Porque sí es cierto, empezaban los marroquíes a entrar más fuerte. Una, dos, había hecho su gol, sensacional participación, bien ahí. Y tres, porque así das un mensaje de que, ok, eres la estrella del equipo, sí eres nuestro estandarte, pero el equipo es lo que importa y eso está sensacional. Y la actitud de Morita, 10 de 10. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Marruecos empezaba a generar, incluso hacen 3 cambios de jalón y se nota de inmediato porque entra el media punta, entran los 2 extremos titulares y de inmediato obligaban a que la línea de 5 de México estuviera bastante presente. Y aquí, otra vez, la dinámica. Y ahora, casi no se está hablando de esto, pero el mundial que se está mandando Diego Ochoa, el capitán de la selección mexicana, qué cosa. A falta de Elías Montiel, claro, pero Diego Ochoa hoy fue el capitán. ¿Qué torneo de Ochoa? Sí, hablamos de Obed, sí, hablamos del Chicha, sí, hablamos de Mora, pero lo de Diego Ochoa, cracks, es una chulada. Anticipaba cantidad de centros y ahí te encargo que Manuel Ochoa es un gran portero, pero sí dudaba mucho en salidas y ahí estaba Ochoa. Ya después México se empezaba a defender tanto con el balón que incluso los 3 ejes de ataque estaban un poquito más replegados. Entró Camberos, lo de Camberos es una maravilla, el tipo tiene que tener más minutos, arrancar con esta distancia en donde parte de medio campo busca y genera amplitud para que México ataque. Ya después, ni Marruecos ni México estuvieron atacando tanto. En los últimos minutos Marruecos tuvo un par de jugadas, pero México se estuvo defendiendo bastante bien con el balón, con esa transición que hacían. Al final de cuentas, México avanza como segundo de grupo. Va contra el anfitrión, será el martes, cracks. Partido, ganar o te vas a casa. Y eso es una chulada. México va a octavos. Ilusiona este grupo, sí, pero sí hay cosas que se tienen que mejorar y aquí te lo acabamos de explicar. Es lo que nosotros vimos en este partido. Si tú deseas agregar algo más a este análisis, todas tus opiniones déjalas en la cajita de comentarios.